entiendes por psicolingüística? Es una ciencia interdisciplinaria que estudia cómo los hablantes comprenden, perciben, producen, recuerdan y pierden el lenguaje. Además estudia mecanismos cognitivos y fisiológicos, como el gen FOXP2, el aparato fonoarticulador y el cerebro. Oye, ¿sabías que Noam Chomsky es el crush de la profe de psicolingüística? ¿Y quién es él? ¿O trabaja en AU? No, es el precursor de la teoría de la biolingüística, o sea, la primera gramática generativa, que divide la estructura gramatical y semántica de un texto. Además, explica la adquisición, comprensión y producción del lenguaje hablado. Sí, también te cuento que el habla materna surge automáticamente por principios inconscientes. Recuerdo que además, la persona puede aprender un sistema infinito en un tiempo finito. Esto se denomina productividad del lenguaje. Y esto nos ayuda a producir muchas oraciones correctas, para producir y comprender un idioma. En el desarrollo histórico, MacLeay mencionaba 4 grandes periodos del desarrollo de la psicolingüística. ¿Cuáles eran? Verás, son el formativo lingüístico, cognitivo y ciencia cognitiva. ¿Y los métodos conductuales y fisiológicos? Los conductuales están basados en el recuerdo. Es un método a posteriori, basado en el estímulo-respuesta y el tiempo de recreación. Puedo decir el otro, sí. Los fisiológicos son los cambios de actividad electrofisiológica generada por el cerebro. Ah, y recuerden que la simulación cognitiva habla de la inteligencia artificial. Bueno, primero debemos comprender qué es el lenguaje. Sí, yo recuerdo, era un sistema de códigos que designa los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre ellos. Ay, ¿te acuerdas cuando con ejemplos conocimos las 16 características del lenguaje verbal? Pero de todos ellos tenemos 3 principales: la doble articulación, la referencia simbólica arbitraria y la productividad o creatividad. Pero también había unas teorías medias simpáticas: el ay, interjecciones, guau guau, onomatopeyas, ding dong, objetos pequeños y grandes con o, el au, gruñidos, el ala, sonidos asociados al amor. ¿Por qué el lenguaje es solo de humanos si los animales también se comunican? Fácil. Recuerda estas 3 características humanas: el tamaño y área del cerebro, la evolución del aparato fonoarticulador y el gen FOXP2. Pero no te olvides que los animales se comunican por comunicación química u olfativa, comunicación visual y comunicación acústica. ¡Ay, cierto! ¿Y se acuerdan cuando nos quedamos locos con el tema base biológica del lenguaje y sus argumentos? Sí, de hecho la primera era la adquisición espontánea y temprana, y la segunda era pobreza de estímulo. Ah, y también estaba en que todas las comunidades tienen lenguaje. Oigan, bien, no se han quedado dormidos. Bueno, tampoco es que se podía, ¿no? También va a los principios universales en todas las lenguas. Aquí está presente el órgano mental, que estaba compuesto por... Ya sé, por el sensorial motor y el conceptual intencional. ¡Qué belleza, doctor! Por último, nos quedan las lenguas criollas. El verdadero psicólogo. Excelente. ¿Y en qué medida el lenguaje es genético y en qué medida es una conducta aprendida? Genético por el genotipo FOXP2 y por otra parte está la interacción de los genes con el ambiente. ¡Oh, sí es cierto! ¡Bien lindos! Una vez más comprobando que somos y seremos los mejores de la galaxia. Incluyendo a la profe Polé. Sí, pero lo que más me quedó en la cabeza fue lo de las afasias de Broca y Wernicke. Ni me hagas acuerdo de eso. La profe casi se infarta porque no recordábamos las afasias. Sí, pero ahora ya nos quedó claro que el área de Broca es la falta de coordinación adecuada para articular una palabra completa. Ajá, también que en el área de Wernicke las palabras carecen de sentido. Su habla está plagada de neologismos o palabras nuevas sin significado. Sí, pero al final se recordó rápido y seguimos con las asimetrías hemisféricas del lenguaje, que las plenas estaban más fáciles. Por ejemplo, el cerebro se divide por el cuerpo calloso que une ambos hemisferios. Y recuerden que por el oído izquierdo se reconoce con mayor facilidad melodías musicales, timbres acústicos y otras tareas no lingüísticas. Y el oído derecho reconoce vocales, consonantes, sílabas, dígitos, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. En los visuales, las palabras y todo lo que tiene que ver con letras se percibe mejor con el hemicampo visual derecho, y el hemicampo visual izquierdo es más para identificar las formas. Y tan, se acabó la semana 4.
Bueno, entonces, hablemos del pensamiento como lo definen varios autores. Platón nombra que el pensamiento es un diálogo consigo mismo. Piaget, el cual se parece a tu ex, porque te gustan mayores. Nombra que el lenguaje se da por la evolución y es consecuencia del pensamiento infantil, el cual mantiene 4 etapas: la sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y formales. Y ya. Te falta decir que Vygotsky nombra que el pensamiento y el lenguaje son independientes y también que el lenguaje desde los 2 hasta los 3 años toma mucho en cuenta al egocentrismo para la formación del niño. Y la hipótesis wolffiana es aquella que no presenta verdades absolutas, porque todo es relativo y depende del tiempo, espacio, evidencia, movimiento y contexto. Además, ¿te acuerdas cuando la profe nos dijo que la conversación es un proceso social y de negociación en el cual participan 2 personas? Claro que sí. Por eso se consideraba un tipo de interacción verbal donde se podía presentar la comunicación personal, interpersonal y la de masas. Ay, sí. Recuerdo bien porque justo esos tipos de comunicaciones del enfoque psicosocial, la profe Paulette nos había dicho que se sumaban a las preguntas de pruebas. Ay, no puedo, Marta. Sí soy, pero me acuerdo de algo que me llamó mucho la atención. ¿Qué cosa? Lo que decía Saussure de la lengua y el habla. Sobre que la lengua es necesaria para que el habla sea comprensible. Sí, eso mismo. Y que el habla es necesaria para que la lengua se establezca. Ay, sí, a mí me interesó. Más cuando la profe habló sobre el principio de relevancia, donde se seleccionaba las frases más importantes, como cuando me contaste el día que fuiste con toda tu familia a la playa, y de esa historia solo recuerdo el nombre de tu primo. El habla y el lenguaje me encantan. ¡Claro! Por eso no dormimos. Pero ¿cómo se origina y de dónde parten nuestras superhabilidades lingüísticas? El cerebro lo hace todo, desde que somos unos embrioncitos. El sistema nervioso periférico ya empieza a evolucionar y este desarrollo termina en la adolescencia cuando la mielinización concluye, definiendo así la capacidad cerebral. Cuando somos todos unos bebesotes, de 2 a 3 años, el 50% del lenguaje estará desarrollado y a los 4 grandes años de edad se establece todito el vocabulario para la vida de ese ser humano. Ah, y así como tú necesitaste ir a terapia porque no superaste la etapa egocéntrica de Piaget, el lenguaje necesita las funciones cognitivas porque debe darse de manera consciente y con esto pasar a ser una conducta lingüística porque tiene un sistema reactivo convencional y sustituye contingencias. No me juzgues, yo fui a terapia en el IES, pero fui. Aparte de usar las funciones cognitivas, el lenguaje también necesita un desarrollo motor. Y Ajurriaguerra, Ausbain y Sullivan en 1998 refieren que este se divide en comportamientos no reflejos y comportamientos reflejos, como los de fenómenos automáticos y segmentarios. Sí, me acuerdo. Justo la profe nos dijo que el desarrollo motor tiene un enfoque pragmático y que el lenguaje involucra varias habilidades. Se dividía en 5 etapas, donde la quinta era la más comunicativa para el futuro adulto y la más compleja en la vida del niño. Oigan, ¿puedo unirme con ustedes? Justo estaba revisando mis apuntes y lo más interesante de todo eso es que el lenguaje se va formando desde el útero materno. Me encanta. ¿Se acuerdan que las profes siempre dicen eso de estimular? ¡Ah, sí! Y esa comunicación se da por 3 canales: el biológico molecular, el de comportamientos y conductas y el emocional. ¡Ay, comunicación! ¿Saben cuál es el primer órgano en desarrollarse en el feto? Es el oído a la 7ª semana. Me acuerdo clarito. Ojalá me hubiera acordado así de clarito en la prueba. Y cierto, ¿nunca les ha parecido curioso cómo es que recordamos todas las cosas y le damos significado a las palabras? Sí, justamente lo menciona Tulvin, el papá de la semántica. ¿Qué? ¿Cómo así que Tulvin? ¿No vine a esa clase? No recuerdo. A ver, Tulvin menciona 2 tipos de memoria. La semántica, que es la que recupera el significado de las palabras, y la episódica, que nos recuerda algún evento específico. Ah, recuerdo lo de tipicidad.
es lo representativo de una categoría, como pensar en una manzana si te dicen fruta. Sí, Paz. Aunque tenemos otras dos variables, la edad y el orden y la imaginabilidad. Sí, pero luego de eso venían unas teorías, ¿cierto? Sí, las cognitivas. Primero la teoría de redes. Aquí va la categorización que menciona 4 conceptos en jerarquía y los nodos que explican no ser necesaria esta. La segunda es teoría de rasgos. Tiene 2 compuestos, los rasgos definitorios que son claves y los rasgos característicos que añaden propiedades. Ay, gracias, chinques lindes. Creo que ya recordé más o menos la clase. ¿Cuál gracias? Si aún falta una teoría, la de prototipos, Los objetos se agrupan por semánticas familiares entre ellos. aunque es limitada por el contexto cultural. No ha estado tan complicado, de verdad, gracias. Ahora voy a llorar unos 10 minutos antes de estudiar, que mi propósito de este año es ser el prototipo de estudiante de la profe Polet.